medio donde está. Para mí ha sido una terapia también, pues justamente por lo mismo, ¿no? Sí, la verdad, yo lo comparto, o sea, a pesar de que no es como un ámbito vital de la sociedad, en plan, no somos médicos, ¿no? Que si alguien se enferma o situaciones como de vida o muerte, no estamos ahí, ¿no? O astrofísicos, ¿no? Así como buscando cómo salvar tecnologías para el beneficio de la humanidad, como que no va por ahí, pero sí creo que es una disciplina o es una forma del quehacer humano que puede ayudarnos a hacer reflejos de la existencia o de todo lo que nos rodea, ¿no? Cómo interpretamos la realidad, digamos, y cómo la podemos metaforizar o plasmar de alguna manera, ya sea en un objeto, ¿no? Como una escultura, una pintura, un libro, o bien en escena, ¿no? Mediante una representación, una teatralización quizá de las visiones que tengamos. Y eso es lo importante, justo, porque se vuelve como un lente por el cual podemos ver el mundo a través de los ojos de quien sea que esté creando la obra en cuestión. También como que me viene el alimento, ¿no? O sea, ves algo y pues sí, te alimenta, te hace sentir diferente, mejor, peor, pero yo siento que la mayoría de las veces mejor. Total, total. Puede ser catártico también, ¿sabes? Como las angustias sociales se pueden también como canalizar en algún tipo de objeto artístico y por ahí genera como una catarsis social, ¿no? De, uy, todos nos ayudamos, ¿no? Es muy curioso porque en la historia de la humanidad, como que los periodos más artísticamente fuertes, digamos, tienden a estar relacionados con episodios de gran miseria o de desastres, ¿no? El ejemplo más clásico es como la Segunda Guerra Mundial y provoca el surrealismo, digamos, el dadaísmo, es una manera de interpretar la realidad. El Buto, que nace de la bomba de Hiroshima y Nagasaki, ¿sabes? Entonces como que en las, en los momentos de crisis, el arte también se vuelve como una escapatoria, ¿no? Una manera como de afrontar la dificultad, ¿sabes? Entonces también eso me parece súper valioso, ¿sabes? Como colectivamente podemos canalizar angustias mediante un objeto. También puede ser político, ¿no? O sea, se puede volver propaganda. También durante el régimen nazista o durante el régimen stalinista en Rusia, el arte era fundamental porque transmitía las ideas del gobierno. Claro. ¿No? Entonces había como un arte bueno, sí, que es el que no critica, el que está a favor de lo que se pone, y un arte malo, que es como el que está en crítica, ¿no? ¿Sabes? Durante la Segunda Guerra Mundial hubo una gran producción de cine alemán, ¿sabes? Como para poder justificar toda la masacre de los judíos, para incluso los mismos soldados, como para poder matar a alguien o torturar a alguien y no sentirse horribles al respecto. Había pelis que glorificaban a los soldados y satanizaban a los judíos, ¿no? O se escribió un montón de poesía también de por qué la raza aria es superior a los demás, como para generar una especie de aparato ideológico que justifique las atrocidades que estaban haciendo, porque si no nadie hubiera podido dormir en las noches. Entonces sí cumple como muchas funciones sociales en realidad, aunque no lo consideremos vital. Pasaba mucho como en la pandemia, no sé si te acuerdas, el arte fue lo primero que se cortó, era como todo el foco social se iba como hacia el desarrollo médico o algo así. Como que ahí vimos el arte un poquito en crisis y sin embargo no, floreció, ¿no? A través de la virtualidad, más bien generamos como otros espacios para trabajar. Es como que siempre está ahí al lado de la humanidad, es muy humano, como esta necesidad de representar cosas. Entonces es el punto de partida. Pues también conecta con lo que me interesa, que es como la columna vertebral de la clase, las historias, el arte de contar historias. También las historias son fundamentales porque transmitimos ideas y ahí también podemos acumular conocimientos, ¿no? La primera historia de la que hay registro, a lo que entiendo, es la epopeya de Gilgamesh, que la escribieron como los sumerios, así antes de los egipcios, ¿no? De las primeras civilizaciones de la humanidad. Y entonces, a través de esa historia que ha perdurado por miles de años, podemos asomarnos hacia esas culturas, ¿no? Ver más o menos como qué pensaban ellos, cuáles eran los valores que consideraban heroicos, ¿sabes? Qué tipo de personalidades consideraban malas, ¿no? Los enemigos de Gilgamesh, contra quién peleaba, por qué se preocupaba, hermano. Entonces, como que las historias, igual que toda forma de arte, es de alguna manera un reflejo de la sociedad, que también perdura en el tiempo y nos funciona también para transmitir ideas, cuáles eran los valores que teníamos en un momento particular, qué nos parecía bueno, qué nos parecía malo, ¿sabes? Con qué comulgábamos.
Los mitos griegos, ¿no? Que también eran como casi que educativos, ¿sabes? Cuidado con el mito de Edipo, ¿no? Así como, cuidado con tu madre, así resuelve los complejos, ¿no? Se vuelven como casi advertencias, ¿no? O los viajes de Hércules, por ejemplo, también, ¿no? Los ideales como de masculinidad en los héroes griegos, ¿no? Como que consideraba para ellos un hombre bueno, y lo veíamos reflejado en sus héroes, en Aquiles, en Hércules, toda esta gente. Entonces es muy bonito porque así transmitimos conocimiento e ideas sociales, ¿no? Para mí las historias humanas son una maravilla, y me parece algo muy inspirador. Creo que tenemos artes narrativas en ese caso, ¿no? No todas, pero las artes pueden ser narrativas. Las más clásicas, ¿no? Pues una novela, una película, ¿sabes? Como las artes que cuentan historias, tal cual. Pero yo lo veo en un sentido más amplio, ¿no? La danza también puede contar historias, una pintura puede contar una historia, la música también puede contar historias a veces. Ahorita la vamos a ver. Entonces vamos a entender esto como las artes narrativas como nuestro sitio de interés, de alguna manera. Y dentro de esas artes narrativas tenemos las artes vivas o las artes escénicas, que ahí a mi entender son como las artes que trabajan con el cuerpo y con un escenario, con el tiempo y el espacio, ¿no? Las formas de arte que si no estás ahí en ese momento ya no se puede ver. Una obra de teatro, una obra de danza, un concierto de música también puede ser, un recital de poesía, cualquier cosa que tenga un escenario y un público. Diferente de las artes objeto, digamos, que en este caso es una pintura, una escultura. Cuando el artista hace un objeto y lo presenta, y ese objeto puede perdurar ahí millones de años. Nosotros trabajamos con las artes vivas, en este caso, con las artes escénicas. Y trabajamos con la ficción, que era un poquito también como los que les hablaba, ¿no? Trabajamos con la imaginación, con crear mundos. Hay gente teórica que sí se ha preocupado mucho como por llegar a la verdad y porque el arte sea lo más verdadero y real posible. Stanislavski es un gran exponente de eso. Se repite un método así de cómo llegar a la verdad y la memoria emotiva y ese tipo de historias. Pero de alguna manera sigue siendo siempre pues ficción, siempre es un mundo imaginario que se está creando. Hay una escena bien chida en Entrevista con el vampiro, no sé si la has visto. Sí, he visto. La película está como con Tom Cruise, así, no sé qué, tiene en casa. Y hay una parte donde se encuentra un grupo de vampiros que hacen teatro. Sí. Que los dirige como Antonio Banderas. Sí. Y los vampiros matan gente en escena. Y todo el público siempre es como, wow, qué real, no sé qué. Y como que lo piensan como ficción. Y ellos sí están matando gente en escena y se lo están comiendo. Entonces juega como con esa dualidad entre dónde se borra la ficción y dónde es real, qué tan macabro puede ser eso. Me parece súper interesante. Es una escena bestial porque justo pone eso en jaque, ¿no? Así de así. Entonces, tenía un textito que me gustaría pues que leas. Y lo vamos a comentar. Es de regresar a la textualidad. ¿Te pasó esto interesante? Ajá. ¿De quién es? Es de José Sánchez Sinisterra, un dramaturgo español. Está bien chido. Sí. Pero lo que nos interesa para ahora sería esta paginita. Ok. Entonces, el trabajo que propongo tiene que ver con lo que llamo la teatralización de la textualidad originaria. La textualidad, la sustancia textual de un relato, posee una teatralidad potencial en mayor o menor grado. Hay textos que cuando los leemos percibimos en su discurso una tal teatralidad que nos provocan el deseo de verlos en un escenario, como si latiera en ellos una extraña cuadridimensionalidad. Su lectura genera una configuración espacio-temporal y empiezan a producirse en la mente del receptor escenas teatrales, hasta el punto de que llegan a concretarse situaciones que cabrían perfectamente en un escenario, que podrían reescribirse según las leyes no escritas de la teatralidad. Mientras que hay otros textos sin duda igualmente excelentes que son concretizados de otro modo en nuestra mente de lectores, por ejemplo, como película o como sugestión onírica o como materia de una concreción plástica o musical, o bien como sustancia propiamente literaria.
Dentro de la gama de efectos respectivos que produce la lectura, hay algunos textos o autores que poseen una teatralidad evidente. Entre estos está, de manera privilegiada, Franz Kafka y su obra, razón por la cual lo estamos citando a menudo, no cuando lo leí siendo joven, sino cuando lo releí a partir de los 30 años. Franz Kafka me suscitaba la necesidad de llevarlo al teatro. Luego me di cuenta de que no era yo el único con experimentar este deseo. Con Kafka se da el caso de que, aunque prácticamente no escribió para el teatro, aunque es un autor esencialmente narrativo, provoca en cambio el deseo de teatralizar sus textos de una manera, yo diría, compulsiva. Desde los años inmediatamente posteriores a su muerte, y de un modo más frecuente después de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente toda la escritura kafkiana ha sido llevada al teatro. Evidentemente, en su escritura narrativa hay una especie de teatralidad latente, una sensorialidad y una cuadrimensionalidad de las situaciones que nos obligan a representárnoslas en el espacio de una escena teatral. Teatralidad implícita, que fue objeto de largo estudio por mi parte en la época en que escribí las dramatizaciones de varios textos breves, y para el teatro fronterizo el texto de El Gran Teatro Natural de Oklahoma. Hay otros autores con los que ocurre lo mismo. Por ejemplo, la escritura de Melville en Moby Dick adquiere de pronto no solo una teatralidad latente, sino incluso hasta una forma propiamente dramática. Moby Dick empieza como una típica narración de novela de aprendizaje. Ismael relata su inmersión en la vida a través del viaje en el barco ballenero mandado por el capitán Ahab a medida que va avanzando la novela, empezamos a perder el punto de vista narrativo de Ismael, que es quien nos cuenta su historia, y de pronto comienzan a aparecer monólogos interiores del capitán Ahab o de Starbuck, cosa que sería incorrecta desde el punto de vista de la lógica narrativa. No solo eso, sino que a partir de un momento aparece incluso la forma dramática, una acotación, entre paréntesis, el nombre de un personaje precediendo su monólogo, etc., como si la teatralidad se fuera inventando desde el propio discurso narrativo de Melville, eclipsando el punto de vista de Ismael. Por unos motivos u otros, a veces por circunstancias autobiográficas, en otros casos porque la relación del escritor con el lenguaje tiene una sensorialidad y una plasticidad plenas, la teatralidad habita en el interior de muchos textos. Captar de manera inmediata esta teatralidad implícita de un texto narrativo no puede ser tarea de un taller. La teatralidad es algo prácticamente indefinible, puesto que no se trata de un concepto absoluto, sino relativo, históricamente, e incluso diríamos relativo individualmente. En el marco de este principio de realidad, lo que podemos decir es que existe una cierta posibilidad de sistematización de los factores en que se funda la teatralidad de un texto dado, mediante la herramienta del análisis. Es decir, lo que propongo es utilizar herramientas analíticas para intentar dilucidar la textualidad de los relatos como forma de indagar en la teatralidad que esta textualidad contiene. Esto es muy literario, ¿no? Pero ahí me toca como, ¿qué nos inspira? ¿Y cuál es la teatralidad de eso que nos inspira, no? La teatralidad de lo que se ha inspirado. Porque puede venir de cualquier cosa, ¿no? Él menciona mucho a Kafka o a Moby Dick como a textos, digamos, literarios, pues, pero también puede ser una canción, puede ser una película, el atardecer, ¿sabes? En ese caso, como cuál es el objeto de nuestra inspiración, es como el primer paso, yo creo, ¿no? A la hora del proceso creativo. Y de ahí que es clave el análisis, en ese caso, como, ok, esta cosa me inspira, ¿cómo la analizo? ¿Cómo la desgloso? ¿Cómo la desmenuzo? Para poder como llegar a sus componentes más básicos
y poder jugar con eso a lo que a mí me interesa hacer. Quiero llevar a la danza, quiero hacer una pintura al respecto. Entonces, ¿cómo traduzco esto en material color? Digamos, en profundidades, así. Quiero hacer una escultura, ¿cuál es el material más apropiado para esculturizar una atardecer? No voy a trabajar con plano. Pero eso para mí es fundamental, como una especie como de primer paso. Y también algo que él menciona, que es como la narrativa o la historia. Textualidades, ¿no? Ajá. Ah, sí, sí. Textualidad. Que entonces, aquí esto ya es muy mío, pero para mí la historia, digamos, de una obra, al construirla, o sea, tenemos un punto de partida, el inicio, y el fin. Y entonces, en este espacio de tiempo, la historia es cómo ordenamos los acontecimientos de lo que vamos a presentar. ¿Sabes? Vamos a comenzar con gente caminando por el espacio. Y después empiezan a hacer unas frases de movimiento. Y después todos hacen un molote de personas. Y después uno empieza a caminar sobre los demás. ¿Sabes? Y después hacen un ring y se ponen a vergazos. Y después todos empiezan a vivir por sus vidas. Y después todos se dan cuenta que se necesitan entre ellos. Y después construyen una casa. Después reflexionan sobre sus vidas. Y al final se reúnen a tomar una cena bonita. Y ahí se nos acaba la historia. Ese orden de los acontecimientos de cada obra es la historia. Y puede ser tan literal o tan metafórica como uno quiera, ¿no? Yo trato como de ser muy literal en ese caso quizá, pero también puede ser, bien, empezamos con unas líneas angulares y después se van haciendo levemente más rectas y después se hace una línea recta y después esa línea se empieza a curvar y después se curva un poco más y terminamos en una espiral, desde cualquier cosa. Pero es como el cómo organizo los acontecimientos de lo que estoy creando es lo que genera la historia, pues, en el sentido más amplio posible, ¿no? Órale. Lo cual también hago la diferencia entre eso y el tema. El tema será en este caso como el marco general de todo eso. El tema es de qué estamos hablando, ¿no? Si seguimos tomando como ejemplo Somos, el tema de Somos es la sociedad humana, digamos. Que es igual la inspiración. Sí. ¿O viene de la inspiración? Viene de la inspiración. Viene de la inspiración. Porque en este caso la inspiración para mí, para Somos, era la historia de Freud Profund. Ok. Y la película de 28 días después. Que nunca vimos. Volvemos un pedacito nada más. Sí, Deberíamos de reunirnos a verla. Sí. Pero en este caso para mí esas fueron las dos inspiraciones, digamos. ¿Qué tenían estos dos en común? La sociedad. El ser humano en sociedad. Por eso es como el macro tema. Tomando esto en cuenta, si ya tengo el tema claro, ok, ¿qué de la sociedad? ¿Qué me interesa de la sociedad? Nuestro comportamiento social, cómo nos comportamos como animales sociales, ¿no? O sea, ya lo vamos delimitando un poquito más, ¿no? Comportamiento social. Ese es el tema que me interesa. ¿Cómo lo lleva a la obra? ¿Qué va a pasar primero? ¿Qué va a pasar después? Y entonces ahí vamos, ¿no? Y sí, tomo cosas prestadas, tanto de la peli, de la historia de Frantofea también un poquito, y de otras cosas también que he visto, por ejemplo, las canciones que usamos, todas tienen que ver, o de hecho tienen que ver incluso con el texto. Y bueno, para ti, sobre todo si es algo literal como esto, pues sí piensas en el principio y en el fin para empezar y después en todo lo demás, o puedes ir, o vas pensando en algunas aproximaciones. Yo normalmente pienso al revés. Ajá. Del final para atrás. Eso fue un recurso que vino narrativo. Estaba viendo un análisis de pelis
¿Cómo se llama? Un libro, Savage Books se llama. Bueno, está en inglés, pero libros salvajes. Es un canal de YouTube. Mira, yo ahora estoy haciendo décimas. Ajá. Y también es como, hay, pues como que te dicen que es mejor empezar con un último verso. Mira. Ajá, empiezas con el último verso, pero sí te regresas, ya regresas al principio, ¿no? Uh-huh. Ok, porque sí, justo yo en ese análisis que vi sobre historias en realidad, historias en general, pues normalmente una historia es como, son lineales, ¿no? Había una vez una niña con una caperucita roja que iba a visitar a la abuela y llegó el lobo, se comió a la abuela, se hizo pasar por ella, llegó Caperucita, se encontró con el lobo y fue por el cazador y la historia de la caperucita roja. O sea, la tendríamos a ver así. Y las historias nos dan como esta noción de destino, ¿no? Como de que todo debió haber pasado así hasta llegar al desenlace. Nos habla mucho como de destino. Para tener esa idea de destino, esto es lo que vemos como público. Pero a nivel de construcción, uno dice, quiero que termine con que el cazador mató a la abuela. ¿Cómo llegamos a esa situación? Y de ahí lo vas construyendo hacia atrás. Y entonces, como tienes eso, ahí está el destino, ¿no? O sea, esto es lo último que va a suceder, eso va a pasar siempre, no importa qué. Y todos los demás elementos que vamos a ir poniendo en esa línea tienen que culminar en eso. Entonces nos da esa noción de que así estaba escrito. Vamos a ir por todo eso. Exacto, okay. Exacto. No hay otra manera de que pasar, esa es la historia. ¿Sabes? Entonces sí, como herramienta, yo recomiendo mucho eso, desde el final hacia el inicio. Y entonces todo se ve como coherente, ¿no? Como todos los elementos que sucedían tienen ese último desenlace. Si tiras algo que nada que ver, los Caperucita llevaron luego, se parecieron unos aliens, para ya tiró por otro lado, bueno, un punto de giro también existe, como recurso narrativo. Pero en lo más básico es como así. Hay dos grandes autores que tienen una estructura para contar historias, bien famosos. Aristóteles y Joseph Campbell. ¿Aristóteles y quién? Y Joseph Campbell. Y Campbell. Ajá. No sé si lo has escuchado. Pues Aristóteles sí, Campbell un poquito, pero no mucho. Aristóteles y Joseph Campbell. Aristóteles, su texto más famoso sobre esto es la poética. Y la estructura aristotélica, es esta de que toda historia tiene que tener un inicio, un desarrollo y un desenlace, ¿no? Más o menos como esa estructura, donde en este pico tiene que haber un clímax, ¿no? Una análisis, una reflexión, algún tipo de personaje tiene que aprender algo. Que para él era como, ese era el momento fundamental de las historias, el momento como de la moraleja, ¿no? Cuando él dice, la verga, me cogió a mi mamá, no de haber hecho eso. Eso era el análisis de ritmo. O sea, cuando el personaje principal se da cuenta de sus errores o de lo que ha hecho mal y trata de enmendarlos, por lo menos reflexiona al respecto y algo cambia en él, en realidad. Muy a grosso modo, esa es la estructura narrativa aristotélica. La de Joseph Campbell es una estructura circular. De Joseph Campbell, el libro se llama El monomito. Monomito. O el viaje del héroe. El viaje del héroe es la sección. El viaje del héroe. Ajá. Este señor era un filólogo. El viaje del héroe. Si lo buscas así te sale tal cual. Este señor era un filólogo que estudiaba textos
Y el man como que se dio cuenta que todos los textos que leían, no importa de dónde vengan, o sea, es como una leyenda de Japón, pero una leyenda europea y una leyenda americana, todas tienen más o menos la misma estructura, que para él es circular. Entonces, el viaje del héroe, Star Wars, por la Guerra de las Galaxias, es esto así tal cual, así como siguiéndolo punto por punto. El viaje del héroe empieza como con una especie de cotidianidad, o sea, nos presenta el personaje principal, en su cotidiano, normal. Algo sucede que lo obliga a salir de su cotidianidad, ¿no? Se sale como de su área común, llega un grupo de bandidos, atacan el pueblo, el base le destruye todo, ya no tiene casa, tiene que salir de ahí, tiene que entrar en un mundo desconocido, digamos. Normalmente acompañado de un mentor, tiene que haber alguna figura, como una bruja, un hombre sabio y viejo, que funciona como mentor, ¿no? Como ya una vez que el personaje sale de su área de cotidianidad, alguien de alguna manera lo acompaña en ese viaje y le va enseñando cosas. Como Rango. Ay. Sí, se ve un montón. Sí. Se ven los anillos, también Harry Potter. Entonces sí, tiene un periodo como de entrenamiento, de alguna manera, ¿no? Recibe lecciones de esta persona. Luego normalmente el mentor muere o sale de alguna manera de la jugada, por lo cual el héroe se queda solo, viaja al inframundo, digamos, pasa el momento de la dificultad, se enfrenta a algún tipo de dragón, algún tipo de jefe final o un enemigo, alguien que represente el antagonista, ¿sabes? Si el héroe representa los ideales de bondad, siempre hay alguien que representa los ideales de maldad, en este caso, un punto opuesto a nivel ideológico. Entonces el héroe viaja al inframundo, que es como ese enfrentamiento con ese mal, o con esa contrariedad, digámosle. Sale del inframundo, normalmente termina siendo victorioso, aprende algo nuevo y vuelve a su cotidianidad. Ok. Entonces, esa es la estructura más o menos del monomito, que también lo vemos en muchas historias. Esas son las herramientas que podemos usar. Entonces, a la hora de construir nuestras propias historias, ¿no? ¿Queremos algo un poquito más aristotélico o algo un poquito más campbelliano? Digamos, ¿sabes? Son elementos que tenemos. Vamos a ver ahora, esto es de literatura. Me encanta porque todos los elementos que traen no tienen nada que ver con danza. Ajá. Pero cambiémosle literatura por danza, ¿sabes? Cambiémosle teatralidad por danza. Vamos a ver ahora un análisis de una canción. Igual, vamos a verlo como si fuera un análisis de danza. Esto es de un youtuber que se llama Jaime Altozano y es un español que hace análisis de canciones de cultura pop. Pero creo que son muy útiles. También podemos ver danza con los ojos de este hombre. ¿Te da alergia a Kiss? No. ¿Quién sabe? ¿Tienes alergia? No, yo no. Me da, pero eso ya es como una manía mía, porque no me gusta tener manos sucias. Que yo sepa, no tengo alergia. La computadora es lentísima, ¿verdad?
que le da la gana. En este caso, lo que le da la gana es coger cuadros de Klimt y ponerlos con personajes del anime. No había visto eso. Algunas otras referencias como esta mano o esta mano, que son las mismas manos que el caballero de la mano en el pecho y el Cristo abrazado a la cruz del Greco. Musicalmente, La gordita. a Kayo Konishi y Yukio Kondo, que forman el grupo Moka, les pidieron una canción que transmitiera sentimiento religioso y me parece que lo lograron por completo. La letra está en latín, sacada directamente de salmos del Antiguo Testamento, y con ella construyeron una especie de canto gregoriano modernizado. Sin los largos melismas y siendo mucho más tonal y contemporáneo que lo que habría sido el canto gregoriano real. Pero funciona porque para lo que busca da el pego y porque hace una melodía tan tonal que implica tan claramente unos acordes, luego cuando usamos esa melodía para otras cosas va a sonarnos muy bien. Esta canción es a la vez una que suena para la audiencia, es decir, para nosotros, fuera del mundo, pero también suena en su mundo, en la cajita de música de Lucy. La tararean distintos personajes. ¿Y qué sabemos de esta canción? ¿De cómo está compuesta? La melodía. ¿Una pregunta? Y una respuesta. Luego hace esto y lo repitemos. Y ahora la subida final hacia la tensión. A ver, digamos que en música como esta, música tonal, todo el rato estamos alternando entre reposo y tensión. Reposo y tensión. Y aunque de esto ya se han hecho todas las posibles combinaciones, lo normal, por decirlo de alguna manera, es empezar por el reposo y luego ir a la tensión. La tensión es una energía arropada por el reposo, antes y después. Si yo te cuento una historia, quiero contarte, érase una vez un reino donde todo el mundo era feliz. Luego vino el malo, nos atacan, matan a alguien, raptan a no sé quién, a ti te roban algo, todo, tensión terrible, y luego te vencieron y todos vivieron felices para siempre. Y esta es como la estructura más basic. Obviamente todo artista se ha pasado esta estructura por el forro del piano varias veces en su vida. O bien haciendo que la última escena o el último capítulo no concluya la trama, cliffhanger. O bien haciendo que la acción empiece en media res, como una peli de James Bond, en la que la primera escena ya es. Y luego viene el reposo, o de cualquier otra manera. Yo muchas veces hablando de música hago símiles con el resto de artes narrativas que cuentan historias, porque la música también cuenta historias. A veces. Por ejemplo, ya que ayer tocamos una, os voy a poner dos ejemplos de obras de Chopin, dos comienzos de obras de Chopin, en donde trata completamente diferente la dualidad reposo-tensión. La fantasía impromptu en do sostenido menor de Chopin empieza así, con reposo. Se mantiene en reposo. Es rápido el reposo, pero es reposo. Y entonces hace la primera tensión. Ahí está la primera tensión. Y ahora más tensión. Es decir, empieza en reposo, hace tensión, hace la bajada todavía en tensión, y reposo otra vez. Esto es lo contrario que el estudio Opus 25, número 2, en fa menor.
Pero no quiere darte esa satisfacción, y no solo ese segundo reposo te lo corta a la mitad, sino que usa eso que te falta para lanzarte en una secuencia armónica que culmina con una tensión gigante. Y hasta ahí es la parte A, la parte más reconocible. Suena varias veces a lo largo de la serie, suena en el opening, suena en todas partes realmente. Pero te pone una parte B contrastante, para que no te canses, que hace esto. Otra espiral de tensiones para acabar otra vez en una gran tensión. Te pide ir al reposo, te pide hacer. Pero no te va a dejar, no te va a dejar, porque al volver a la parte A empieza sus frases con tensión y acaba sus frases con tensión. Y todo aquí es tensión. Así que de aquí... vamos a tensión. Pequeño respiro. Respiro cortado a la mitad. Etcétera, etcétera. Es una canción en la que no tienes casa en ningún sitio. Estás todo el rato perseguido. Se te quitan el suelo de debajo de tus pies cuando vas a reposar en un sitio. Te lo cortan a la mitad. Te mandan por espirales de tensión para más tensión que luego desembocan en tensión. Y sin embargo, no es agresivo. Es tenso, pero no es agresivo. Por la tímbrica, por la melodía, por todo el resto de la canción. El resto de la canción es suave, es agradable. Es como un profundo sufrimiento dentro de algo muy bello, o como algo muy violento dentro de algo de apariencia inocente, muy apropiado para el Zenlin, ¿no? Concluyendo, que en general a mí este opening me parece la leche, uno de los mejores openings de anime que he visto, aunque hay otros muy buenos por ahí también. Que la serie luego esté a la altura del opening, por eso casi os dejo a vosotros que lo juzguéis. Y nos vemos mañana en el puesto 7. Me casé en la lista súper mal. Ay, está bien chido. ¿Cómo se llama este vato? Jaime Altozano. Jaime Altozano. Altozano. Órale. Con Z. Jaime Altozano. Que la idea que me gusta en particular de este video, además de que me parece muy buen análisis, es justo hacia el análisis. Si volvemos a la inspiración y nos imaginamos que él quiere hacer una obra de danza sobre esa canción, entonces, ¿qué me inspira? Va, la canción del anime. ¿Cómo la desmenuzo en todas sus partes posibles? Todas las partes. Porque eso se van a volver como los legos, con lo cual luego vamos a construir lo que queremos hacer, como la obra de arte contemporánea. Eso viene. Los legos de la danza contemporánea. O sea, cuando pensamos en danza, ¿qué tú crees que son como los elementos constitutivos, los legos, como las piezas que usamos para construir danza? Pues, como que pienso en. No sé, ahorita se me vino como motores, pero. Pues sí, como que me conecto con historias y luego también con varias. Pues con metáforas también, ¿no? Metáforas. Ajá. Yo sumaría al Los espacios. Ajá. Hay tiempo. Claro. Es una básicas, ¿no? Cuerpo, espacio, tiempo.
ritmo. Como que en la danza aplica, a veces yo pienso como que son los compositores musicales a la hora de hacer danza. Claro, El proceso creativo no es muy diferente, ¿no? Especialmente si tomamos en cuenta estos elementos. Tiempo, ritmo, el espacio. Espacio, claro, atmósfera. Ajá. Atmósfera. Tenemos un malla de luz también. Fijo, pueden haber muchos más, ¿no? Entonces, de nuevo, si tomamos mi objeto de inspiración, le hago su análisis para tener como lo más claro posible de qué va esto que me espera. Y luego, con lo que yo encuentro en ese análisis, lo puedo poner en función de estos elementos, como para hacer ese proceso de traducción, ¿no? De un medio a otro. Pues para mí esa es también una parte fundamental del proceso creativo. Esta traducción entre mi análisis y lo que yo quiero hacer, aunque sea muy primario. Yo cambio de pequeño ejemplo con Carlos Troja. Me gustaría que pienses, te das un ratito, para pensar en algo que te inspire, algo que te guste. Una rola, un texto, un cuadro, algo así. ¿Tienes internet como para...? A lo mejor sí. Si no, creo que quiero. Sí, creo que sí, pero dices en internet. Correcto. Bueno, a lo mejor puedo encontrar rolas en Spotify, a lo mejor las que están descargadas. Si es una rola funciona muy bien. Entonces esperamos ahí, pues, cuál es el tema y qué elementos son interesantes. Ay, creo que no tengo tampoco esa opción. Aquí. Bueno, puedo. Que te acuerdes, digamos, aunque no la podamos escuchar ahora. Más bien podría decirte una décima. Lo que yo hice. Pues está chido, vamos a usarlo entonces. Vamos a usar una que tengo por acá, que me tengo que aprender, no la tengo acá, pero esta la voy a volver a escribir. Entonces, es que agradezco a la creadora, que mis ojos luminosos me permitan ver el gozo, la magia en la luna acogedora bailan brillantes mujeres despertadoras.
Entonces, sobre eso, Ajá. la tarea sería como buscar cuál es el tema, el tema central, y de la décima, qué elementos te parecen interesantes. Entonces, pues el tema central son las mujeres que bailan en un amanecer, Ok. en Mujeres un bailando. fandango. Ajá. Ah, incluso. Ok. Sí. Bastante claro. Entonces, los elementos que me parecen interesantes, bueno, pues como hay aquí en el primer verso habla como de un agradecimiento a la creadora, Ok. o sea, como hay una conexión divina o algo así. Eso me parece. Total, pues con elementos interesantes, de nuevo también es en el sentido más amplio posible. Ok. Entonces puede ser desde una palabra hasta una interpretación de una frase. Bueno, el gozo de estas mujeres. Gozo. Ajá. Me parece interesante el elemento de la bruma. Ok. La palabra brillantes, que se refiere a las mujeres también. Bueno, los placeres también que pues vienen ahí como con el gozo, ¿no? Que es algo que me parece muy interesante trabajar desde la parte femenina, Okay, como que ha sido un poco muy tapujeado, no sé cómo se dice. Pero está bien. Movimiento altivo, me gusta también esa palabra. Okay. Y el último verso que fue la inspiración, o bueno, que fue como que el primero que sí hice como que esa décima de abajo para arriba. Perdón, movimiento altivo. Es, pregonando amaneceres. Pregonando. Amaneceres. Entonces, si vamos a dejarla ahí, creo que son seis elementos interesantes, digamos. Entonces, si el tema es mujeres en el fandango, prácticamente cada uno de estos podría ser una escena, ¿sabes? O tal vez pueda juntarlos, ¿no? Quizás la bruma conecta con el gozo y los placeres. O podemos ver lo brillante, tal vez pueda conectar con los gozos y los placeres. ¿No? Tal vez lo femenino conecta más con pregonando amaneceres, no sé cómo. ¿Se puede ver? O puede ser cada uno una unidad individual, o podemos relacionarlos para hacer como bloquecitos. Claro. Si tomamos cada uno por separado, esto es un poquito más simple. Podríamos decir que estos son los bloques con los que podríamos empezar a trabajar. Y ahí empieza a haber una guía de creación, ¿no? Entonces podríamos decir, vamos a empezar a pensar sobre gozo y placer en función de las mujeres en el fandango. Y ahí puede haber una lluvia de ideas, ¿no? ¿Cómo expresamos gozo y placer? Vamos a hacer una danza que sea bonita, que sea cualquier cosa, ¿no? Pero, Claro, sí. como uno se empieza a preguntar, como estamos hablando de danza, ¿cómo podría expresar gozo y placer en danza dentro del ¿Qué contexto? parte del cuerpo puede expresar el gozo y placer? Podría empezar a ver decisiones creativas. Yo quiero expresar gozo y placer mediante una sonrisa, es lo más inmediato, quiero ver a alguien feliz. Pero tal vez quiero buscar el gozo y placer de mi rodilla en un fandango. ¿Sabes? Entonces por ahí se puede ir a explorar. Claro. Pero se empieza a sumar ahí la estructura, ¿no? Sí. Bueno, ya empezamos a tocar la segunda clase. Ok. Pero aquí tenemos los bloques. ¿Cómo traducir eso a escena
sería la primera pregunta que nos hace, la segunda pregunta, ¿no? El siguiente paso. Pues, una vez que tenemos eso, ¿cómo traducir esa escena? A lo que uno se imagine, ¿no? Entonces, el gozo y placer va a ser una mujer bailando feliz, por decir lo que sea. Entonces esa va a ser mi primera escena. Una mujer bailando feliz. ¿Por cuánto tiempo? ¿A qué ritmo? O sea, son capas que le vas sumando, ¿no? ¿Con qué son? ¿A qué son está bailando? Y ojalá que todos los elementos que usemos también tengan que ver de alguna manera pues con el tema. Claro. O sea, esto tiene que ser como el gran, como lo que roba, el gran contenedor de las piecitas que estamos usando. Por ahí vamos. Yo sigo un poco, pero le dará como una extra, entonces la segunda clase. La segunda clase sería ya empezar a hacer un pequeño guión con estos elementos. Ah, bueno, muy bien. Entonces, mira. Vale. Oh, muy bien. Sí. Ese es como mi paso a paso creativo.